lo que está diciendo es que nosotros vamos a ser salvos por la gracia. Son cosas diferentes. Nosotros no podemos soltar palabras que no tienen un contexto bíblico. No lo podemos decir. En esta tarde vamos nosotros a terminar, espero que podamos terminar, cómo es que la gente del Antiguo Testamento se salva. Entonces, la primera pregunta que yo quiero hacerles a ustedes ¿es Dios realmente un hombre injusto? ¿Un Dios injusto? Porque vino a cumplir la gracia o la vino a abolir. Si Él la hubiera abolido, repito, mucha gente que no recibió a Jesucristo en su corazón no tendría salvación. ¿De acuerdo? No la tendría, entiéndalo, no la tendría. Y hoy lo vamos a ver. Y por su gracia y por su misericordia, y una palabra que se llama la fe salvadora, nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Las actas que nos eran contrarias de nuestros pecados fueron clavados en la cruz, despojando a las potestades y a los principados que eran contrarias a nosotros. Eso es lo que sucede. Entonces, una persona que no recibe a Cristo vive bajo la ley. Una persona que recibe a Cristo vive bajo la gracia. No vive en el limbo. Hay un lugar para él. Hay un lugar para él. Ahora vamos a ver quiénes son los que se salvan o no. Viendo aquí, yo me voy hablando de la fe. Algunos versículos importantes nada más. Era el que estaba en el libro de Habacuc, que se repite 2 veces más en la palabra. Dice, mas el justo por su fe. ¿Por su fe en qué? Por su fe en Jesucristo. Pero ellos no sabían que Jesucristo venía. Ellos tenían la promesa. ¿A dónde se da la primera promesa en la Biblia? En el libro de Génesis. ¿A dónde se da la segunda promesa de la venida de la Biblia? En el libro de Éxodo. ¿Se acuerdan cuando se hizo una cruz de plata y una serpiente? Le dijeron que cuando la serpiente los pecaran volvieran a ver el cielo. Esa era la segunda. ¿A dónde se da la tercera? La tercera se da en el libro de los Números. ¿Cuándo? Cuando Balaam va a maldecir al pueblo de Israel, y sucesivamente ustedes vienen a lo largo de toda la Biblia, En todos los capítulos hay una promesa de que vendría el Salvador. Quiere decir que ha habido una revelación progresiva de cómo se iba a salvar el pueblo de Israel, hasta que finalmente, como dice el libro de los Hebreos, y lo vamos a ver más adelante, dice, en la antigüedad Dios habló a través de los profetas. Hoy Él habla a través de Jesucristo. Y nosotros como iglesia tenemos la revelación completa, absoluta y total de cómo vamos a ser salvos en Cristo Jesús. Pero la primera promesa de Cristo Jesús es en Génesis 3:15, y lo vamos a estudiar, donde Él dice que hay 2 simientes. Está la simiente del pecado y la simiente que vendría de la mujer, y la mujer es el pueblo de Israel. Y Patria estuvo en una clase el jueves, el martes de hace 8 días. La mujer es Israel, ¿de acuerdo? Y lo vamos a estudiar, y también los invito porque este martes a las 7 de la noche en la casa de Brenda, todas las personas que quieran asistir y con preguntas coloradas, ahí nos vamos a estar recibiendo, ¿de acuerdo? Con preguntas coloradas, así como esa de Patria ahorita. Nosotros la hicimos y la aclaramos fuertemente. ¿Qué representa la mujer? La mujer no representa a María, la mujer representa a Israel, y lo vimos con escrituras, no porque a mí se me ocurra decirlo, no, lo vimos con escrituras. Muy bien, la segunda parte, para que ustedes vean que hay redención, hay 2 libros importantes para hacer este estudio. O sea, además de todo el Antiguo Testamento, tenemos el libro de los Romanos, donde Pablo le explica su teología a los que empiezan a ser cristianos, y también el libro de los Hebreos, que como lo vimos la semana pasada, está dirigida a los hebreos. ¿Okay? Él dice, en el libro de los Romanos dice, porque Dios es uno. Está hablando al pueblo, a todo el pueblo, y le dice, Él justificará por la fe, Dios está hablando de Dios, Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Él va a justificar a los judíos. Dice, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Nosotros somos circuncidados o no? En el corazón, sí. ¿Ok? Colosenses
2, del 12 en adelante. En nuestro corazón es circuncidado, que significa que está abierto para Dios. ¿Ok? Ya las marcas y las señales no funcionan. Entonces, este es un estudio que va caminando progresivamente. ¿Ok? Yo empiezo dando algunas señales y después vamos a entrar a estudiar de una manera bastante sostenida lo que es la fe y cómo se reveló la fe. Y también vamos a estudiar al final si una persona que no conoce a Cristo o a Dios se salva o no se salva. Vamos a ver todos esos argumentos bíblicamente hablando. Entonces, la justificación del hombre siempre ha sido a través de Cristo. Eso ya lo vimos nosotros. Ahí tenemos 3 escrituras. Dice, porque hay un solo Dios, nosotros no podemos partir. Es cierto que hay un Nuevo Testamento y hay un Antiguo Testamento, o yo diría que el Nuevo Testamento que empieza en el libro de los Hechos es el cumplimiento. O sea, en el capítulo, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se cumple la ley y se vive la gracia a partir del libro de los Hechos. ¿De acuerdo? Quiere decir que el Antiguo Testamento se acaba después de los 4 evangelios. ¿Ok? Hasta ahí se viene el Antiguo Testamento porque Jesucristo los cumple. El Nuevo Testamento empieza en el libro de los Hechos. Y acuérdense que el Nuevo Testamento solamente tiene 2 libros. ¿Se acuerdan? Hay 27 cartas, evangelios y libros sumados todos, pero solamente tiene 2 libros. El libro de los Hechos y el libro de Apocalipsis. No hay más libros. Todo el periodo del medio es la iglesia. Todo el periodo del medio es la iglesia. Todo el periodo del medio es la iglesia. Empieza con el libro de los Hechos y termina con el libro de Judas. Todo ese concepto está ahí establecido. Eso es importante también que lo entendamos. Y Jesucristo dice, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Lo dice de otras muchas maneras también. Pero dice, solamente Jesucristo es el mediador. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. En ninguno otro hay salvación. ¿Quién es el único que trae la salvación? Cristo. Es Cristo. Pero tenemos que entender, como siguen los otros versículos que están aquí abajo, que Dios es uno en Cristo Jesús. Dice, Jesucristo paga todas las penas y lo vamos a ver. Nosotros solamente leemos esta parte del versículo que obviamente es para nosotros, pero hay que leerlo todo. Dice, y todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿De acuerdo? Nosotros somos nuevas criaturas. Pero vamos a ver qué dice adelante. Dice, que Dios estaba ¿en quién? En Cristo. Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliando consigo al mundo, a todo el mundo estaba reconciliando, no solamente a un grupo. Él estaba reconciliando al mundo, dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Él le quita los pecados a los hombres, dice, y nos encarga a nosotros la palabra de reconciliación. Dios quita los pecados del hombre y a nosotros nos encarga la palabra de reconciliación. ¿Cuál será esa palabra de reconciliación? Predicar el evangelio. Eso es predicar el evangelio. No cancelar la ley, es predicar el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces viene ahora y vamos a explicar que Jesús es Dios. ¿Por qué Jesús es Dios? Él dice en varias escrituras, porque antes de que Abraham existiera, antes de Abraham nosotros tenemos como un personaje importante a Noé. Y antes de Noé teníamos a Adán. Y Jesucristo dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, que Él ha sido la eternidad. Él es el de Dios. Dice, antes de que fuera Abraham, yo soy. Él es antes, mucho antes de que la ley se escribiera. Porque la ley se escribe después de Abraham, no se escribe antes de Abraham, se escribe después de Abraham. Y le dice, en San Juan 10:30 dice, el Padre y yo somos uno. Lo vuelve a decir. Yo me estaba anunciando cuando Él dice en Génesis 1:26 y 27, dice que Él haría al hombre a su imagen y semejanza, era porque Él iba a venir a redimir a la humanidad. Ahí se está revelando Él como Dios hombre, en primera instancia. Y le dice, después dice, Dios
Dios era su Padre haciéndose igual a Dios. Dios y el Padre son lo mismo. Yo les dije a ustedes, yo no voy a demostrar en este estudio o en esta predicación la unicidad de Dios. Yo simplemente quiero que ustedes partan de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y si usted se va al libro de San Juan y dice que todas las cosas fueron hechas por Cristo, que estaba con el Padre. Y si usted se va al libro de Hebreos, dice lo mismo. Y si usted se va al libro de Efesios, también dice lo mismo. O sea que Dios es el mismo. No hay por qué partir dos dioses. Jesucristo en el Nuevo Testamento es Dios hecho hombre. Dios en el Antiguo Testamento es Dios, pero también es Jesús, porque ellos son uno solo. Si nosotros vamos botando esos paradigmas para entender el estudio, lo vamos a entender de una manera bien clara. Dice, en Gálatas 3:20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, o sea, es de todos. Es de todos, dice, pero Dios sí es uno. Y lo mismo le dijo él en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, principalmente de Isaías, que él era lo mismo. Decía en Isaías 44:6, dice, lo que les dije, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y el omega es el último, es decir, yo soy el primero y el último. Les dijo él al pueblo de Israel, o sea que el pueblo de Israel lo sabía. Seguimos. Lo mismo dijo en Isaías 48, dice, yo mismo, yo el primero, yo también el postero. El pueblo de Israel lo sabía. Cuando aparece Herodes, creo que esto se los conté la vez pasada, cuando aparece Herodes y aparecen los magos diciendo que el rey de los judíos había nacido, están totalmente asustados. Principalmente Herodes, porque Herodes se había autonombrado el rey de los judíos. ¿A quién manda a llamar él para que le aclare si eso estaba en la ley o no? ¿Los magos se lo aclararon? No, llamó a los fariseos y le dijeron, si está escrito de una ciudad pequeña que se llama Belén, y sigue contando lo que está en Isaías 53, nacerá el Cristo. Entonces quiere decir que lo que estamos nosotros hablando es la revelación que ellos ya conocían. Y va a ser un tema que se va a tratar mucho tanto en el libro de los Hebreos como en el libro de los Romanos. Ok, seguimos. Apocalipsis repite lo mismo, yo soy el primero y el último, en el 1:17 y también en el Apocalipsis 22:13. Todo eso está dicho en las Escrituras, o sea, no estamos hablando nada que no venga de las Escrituras. Sigamos. ¿Tiene Jesucristo el poder de Dios? Sí, sí lo tiene. Sí, sí lo tiene. ¿Por qué? Porque Él va a hacer el juicio sobre las naciones. El Padre está delegando en Él el juicio sobre las naciones. Pero aparece otra cosa más importante que Él va a juzgar. ¿Qué es lo que se va a juzgar en el juicio del trono blanco? Se va a juzgar el pecado. ¿De acuerdo? Acuérdense que en el juicio del trono blanco hay 8 personajes que van a ser lanzados al lago de fuego. 8. 1, Satanás. 2, el anticristo. 3, el falso profeta. 4, el cielo. 5, la tierra. 6, el Hades. 7, la muerte. Y 8, los que no están inscritos en el libro de la vida. Todo eso lo va a juzgar Jesucristo en el trono blanco. Eso está en Apocalipsis 20, del 10 al 15. Ahí aparecen todos con puntos y comas. Ahí van a estar ellos metidos. Pero resulta que Jesucristo va a hacer ese juicio porque Dios le dio una parte a él importante, porque él es Dios también. Subamos 2 más serios. Aquí. ¿Qué dice? Y Jesús, al ver la fe, ¿de quiénes? De ellos. Ellos eran estamos hablando del paralítico de Capernaum. Él está viendo la fe que tienen estos 4 hombres llevando al paralítico delante de Jesús y la del paralítico. Y entonces ellos se quedan asombrados. Ahí hay un gran dilema en los pobres fariseos que estaban más perdidos que embolatados. No sabían qué estaba pasando. Entonces Jesús les dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, tus pecados, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién era Jesús para perdonar los pecados? Eso es lo que ellos estaban diciendo. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Acuérdese que la ley estaba en el corazón y en la mente de las personas, ¿de acuerdo? Y el Espíritu les revelaba a ellos, en la conciencia. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Pero Jesucristo está afirmando aquí que Él es el que los perdona. Entonces Jesucristo tiene la misma autoridad del Padre. Tiene exactamente la misma autoridad del Padre. Vamos a ver, punto y aparte, empiezo a desarrollar otro concepto que es nuevo. Vamos a hablar
de cuál es el requisito para que la gente sea salva. Estamos hablando en el Antiguo Testamento, porque nosotros tenemos ya revelado todo y ahora lo vamos a ver. El requisito es la fe. La fe es el requisito indispensable para ser salvos. Si Jesucristo no había nacido, si Dios no se había hecho hombre, si Dios hecho hombre no va a la cruz y muere por sus pecados y nos rompe la maldición en la cruz, nosotros no entenderíamos lo que está pasando hoy. Démosle la importancia que se merecen aquellas personas que no lo tenían. ¿Qué dijo David? David dijo lo siguiente: honrad ¿a quién? Al Hijo, le está diciendo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en Él confían. Ellos confiaban ¿en quién? En Dios. Ellos tenían su confianza puesta en Dios. Entonces la confianza para los hebreos y para los judíos está en la confianza que ellos tenían en Dios. Y le dice, vamos a empezar a desglosar distintos conceptos. Vamos a ir avanzando en el tema de la revelación de la fe. Y le dice, y en Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿De quién estamos hablando aquí? De Abraham. Abraham se le está diciendo, le dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué significa la palabra justicia? Juicio. Y le fue contado para ser librado del juicio. Eso es lo que le está diciendo, lo que está escribiendo Moisés cuando escribe el libro de Génesis. Eso es lo que él está diciendo. En el libro de Romanos, él lo explica más profusamente y dice, porque dice la Escritura que yo Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y le dice, pero al que por obras quiere ser salvo, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. No se le cuenta como parte para ser salvo, sino se le cuenta como una deuda. ¿De acuerdo? Porque Satanás pone a la gente a que pague sus pecados y Jesucristo los pagó por gracia por nosotros. Pero Él los está pagando, dice, mas al que no obra, como yo digo, al que nació para maceta del corredor no pasa. ¿De acuerdo? Al que nació para su obra, sino el que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces la fe es la esencia de la doctrina del cristianismo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Acuérdense que en el libro de Apocalipsis habla 14 del Evangelio eterno. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dijo en Mateo 24 Jesucristo. ¿Okay? En Mateo 5:18 dice, ni una jota ni una tilde de estas escrituras dejarán de ser. Toda la palabra se cumple, toda. En Apocalipsis 22 dice que no le agreguemos y que no le quitemos. Lo que está es lo que está. Y también dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Cuando usted está sosteniendo algo bíblicamente y no hay otro pasaje que lo sostenga, usted está fuera de contexto. La palabra de Dios se explica ella misma se explica. No saquemos versículos que no existen, siempre busque a ver a dónde está el otro versículo. Muy bien, entrando en el tema, vimos la semana pasada que el sacrificio que se hacía en el tabernáculo por los pecados, decía, no pueden ser quitados. No pueden ser quitados. Si los pecados no se quitaban con sacrificio, pobrecitos, todos para el infierno, sin excepción. Abraham, Enoc, Noé, David, Ruth, todos para el infierno. Y eso no es así, porque tenemos evidencia de que hay hombres en la Biblia que se salvaron. Muy bien, ahora sí vamos a entrar en el tema de la revelación. Aquí tenemos los puntos por los cuales tenemos que estudiar la revelación. Vámonos aquí. ¿Cuál fue la primera condición que se está presentando? Estamos hablando de un tema que se llama la revelación progresiva. Dios, a través de los 6,000 años que tiene la historia del cristianismo o la historia del pueblo de Israel conjuntamente con nosotros, Dios ha venido haciendo revelaciones importantes, y las revelaciones importantes empiezan desde el libro de Génesis 1. La primera revelación es la siguiente: desde el momento en que el hombre peca, el hombre se ve desnudo delante de Dios.
se ve desnudo. ¿Qué es lo primero que hace el hombre? El hombre entra a hacer obras. ¿Cuál fue la obra que él hizo? En Génesis 3:7. Pues de agarró hojitas y las cosió y se las tapó. Eso fue lo que él hizo. ¿Eso le valió? No, no le valió porque Dios continuó viendo su pecado. Y tanto lo vio Dios, que inmediatamente maldijo a Satanás. Y le dijo que sobre su cuerpo se arrastraría y que polvo comería todos los días de su vida. La maldición está sobre la carne. ¿Ok? En Génesis 15, él habla, sigamos aquí. En Génesis 15, otra vez, dice aquí, Adán se quita el tiro así y se lo pasa a la mujer y le dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste, me dio de comer del árbol y yo comí. Habiendo oído los dos la instrucción, los dos escucharon la instrucción, ¿de acuerdo? Sigue hablando el Señor y viene la maldición y entonces viene aquí y le dice así. Esta es la primera evidencia. Obviamente Jesucristo se manifiesta el Padre en Génesis 1:1, se manifiesta el Espíritu Santo en Génesis 1:2 y se manifiesta Jesucristo en Génesis 1:3. Ya están revelados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Seguimos nosotros leyendo, está toda la creación, y en Génesis 26 dice que Dios, Génesis 26 y 27, que el hombre va a ser la imagen de Dios. Posteriormente a eso, Dios lo manda a que se enseñoríe sobre todo lo que Él creó, y lo crea. Y entonces dice, al hombre lo crea del polvo. Y lo hace. Y les empieza a dar una serie de instrucciones. Pero resulta que el hombre, obviamente, no le hizo caso a Dios y peca. Entonces le dice aquí, la promesa le dice, y pondré enemistad entre ti. Y es importante entender la mujer. ¿Quién es la mujer? Dice, entre tu simiente y entre mi simiente y la simiente tuya. ¿Se acuerdan de dónde venía la palabra simiente? Yo creo que todos se las he dicho, ¿se acuerdan? Sí, de semen. De semen. O sea, hay una generación humana. Quiere decir que esta mujer es el pueblo de Israel, porque va a haber una simiente. ¿De acuerdo? De esa simiente vendría Jesucristo. Y le dice, y este te dirá en la cabeza, ¿quién es ese? Es Satanás. Y le dice, y tú le herirás en el carcañal. Está diciendo, la simiente, mi simiente, el pueblo de Israel, va a nacer el deseado, que es Jesucristo. Y ese que va a nacer va a vencer a la mujer, que va a vencer a Satanás, que es el pueblo de Israel, y nace Jesús. Entonces, esa es la promesa. Está reconociendo que hay una simiente. ¿Qué significa simiente? Una generación de hombres. Y entonces aquí viene lo importante, porque acepta Adán que él está ahora en una generación de hombres y que la primera generación vendrá de él y de Eva. Vean lo que dice aquí. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva. Llamó al nombre de su mujer Eva. ¿Qué significa Eva? Por cuanto ella era la madre de todos los seres vivientes. Eso es una simiente, o sea, vienen de él unos y otros y otros y otros. Eso significa la palabra simiente. Y cuando Dios ve que Abraham reconoce que a raíz del pecado original Él los vendría a redimir, es que se produce el primer sacrificio en la Biblia. Y le dice así, y Jesús dio al hombre, a su mujer, túnicas ¿de qué? Pieles. De pieles. Y los vistió. ¿De qué los vistió? De pieles. De perdón. Los viste de perdón. Las pieles que Él puso es una progresión de lo que Jesucristo iba a hacer. ¿A dónde tenemos nosotros esta revelación? Está en el libro de Génesis. Quiere decir que desde el principio nosotros tenemos que Dios empieza a revelar la fe. Adán creyó que en las generaciones posteriores a él era que iba a venir el Salvador. Vamos a darnos un brinquito para otro lado. Vamos ahora a caminar y dice aquí, vamos a ver ahora a Abraham. Abraham le da dos promesas. La primera es que cuando él llama a Abraham, y eso ya es una cuestión de Hades, así es que me van a disculpar, le dice que él deje a su tierra y a su parentela, porque en él serán benditas todas las naciones. ¿Le creyó Adán o no le creyó? Sí. Claro que le creyó.
Abraham. Sí, claro que le creyó. Y entonces de Abraham se escoge el pueblo de Israel y viene la bendición de la simiente. Viene la bendición de la simiente. De Adán tenemos como personaje importante Noé. Y Noé también le creyó a Dios cuando construyó el arca. Y peca, y después tenemos nosotros a Abraham. Y Abraham le cree a Dios. Pero acuérdense también que era, y aquí en el campo de Abraham podemos citar muchísima revelación. Pero cuando él está clamando a Dios y le dice, pero yo no tengo hijos, en Génesis 15, ¿qué le dijo Dios? Y tendrás un hijo. ¿Y cómo se llamó ese hijo? Isaac. Isaac nace y continúa la generación, porque él no tenía de dónde tomarla. Adán le creyó a Dios. Ya tenemos dos hechos relevantes con respecto a Abraham. Uno, que Abraham deja su tierra y a su parentela y le cree a Dios. Y segundo, que cuando Abraham le pide a Dios que le dé generación o que le dé descendencia para que se cumpla la promesa, él le cree a Dios y se lo da. 3. ¿Qué pasa cuando Dios le dice a Abraham que le entregue a su hijo? Abraham no duda en entregárselo. ¿De acuerdo? Y viene la tercera. Y cuando lo va a sacrificar, un ángel le toma la mano a Abraham y ¿qué aparece entonces? Un cordero. Y viene la tercera revelación. Y seguimos. Y hay muchas revelaciones a través de toda la palabra de Dios. Entonces, todas estas revelaciones se manifiestan con Isaac cuando iba a ser sacrificado. Y le dice aquí Cristo dos cosas. Una en el libro de Juan y otra en el libro de los Hebreos. Y le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. Vámonos ahora a lo que dice Hebreos 9 y voy a hacer un análisis de otra escritura que no lo tengo aquí. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo. Le dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en Él esperan. ¿Qué tienen que esperar? Que hay un tiempo para que ellos sean redimidos. Ok, vamos a analizar Hebreos 11:1. Véanlo no desde la perspectiva cristiana, veámoslo desde la perspectiva judía. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando yo hice el estudio de la fe hace mucho tiempo, yo les decía a ustedes que la fe era como un cambalache, era como un negocio, era como un tome y deme. Fe es la certeza de lo que se espera, yo recibí al Señor, la convicción de lo que no se ve, soy salvo. Pero para un judío no era lo mismo, para un judío era diferente, porque un judío no sabía dónde estaba la fe. Entonces todo el capítulo 11 del libro de los Romanos empieza a explicar cómo es que fueron salvados los hombres o cómo irán a ser salvados los hombres del Antiguo Testamento. Y al final de este estudio los vamos a ver. Entonces la fe adquiere para ellos una connotación muy distinta, pero muy distinta a la que nosotros tenemos hoy. Porque ellos no tenían la revelación que nosotros tenemos, no la tenían. Nosotros sí la tenemos y lo vamos a ver ahora, progresivamente hablando sobre el mismo tema. Jesucristo, en el libro de Mateo, sigamos, Él por primera vez le dice a los discípulos, qué es lo que va a acontecer. Ya no lo veo, ¿se da mi Antonio? Sí se vio, yo creo que lo apagó. Bueno. Por primera vez Él hace la revelación a los judíos y les dice en Mateo 16, 21 y 22, le dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar lo que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos de los principales sacerdotes y los escribas, dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí estaba la revelación de la fe, ahí estaba la obra de Cristo Jesús, que más adelante lo vamos a ver en 1 Corintios 15, capítulos 3 y 4, que Jesucristo iba a morir y que Jesucristo iba a resucitar. Ahora ellos entendieron, pero ellos iban a tener una evidencia posterior, que apareció en el capítulo 1 de los Hechos y en el capítulo 2. Los que estaban con él vieron a Jesucristo ascender al cielo, sus ojos lo vieron, y en el capítulo 2, ¿qué es lo que pasa? Se produce Pentecostés. Entonces ellos están viendo y están creyendo y empiezan a ver y a entender cosas que no habían, pero eso no estaba revelando. Aquí lo que tenían ellos era nada más lo que Jesucristo les estaba diciendo, que era necesario que Él muriera para que resucitara al tercer día. Anteriormente a eso no. Y les dice,
Pedro y los demás discípulos no conocían la verdad completa. Jesucristo no había sido muerto. Dice, aún así ellos fueron salvos porque creyeron que Dios se encargaría del problema de su pecado. ¿Qué sí sabían los judíos? Vamos a ver qué sí sabían los judíos para que ustedes lo entiendan. Salmo 16:10 dice, David dijo, porque no dejarás mi alma en el Seol, dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A dónde va a estar la corrupción en el final? En el lago de fuego. Él está diciendo, tu santo no va a haber corrupción. Le dice, ¿qué tenía él? Le está diciendo, no dejarás mi alma en el Seol. ¿Qué volvió a decir en el Salmo 45? Aclarando otra vez lo mismo, le dijo, pero Dios redimirá. ¿Qué significa redimir? Salvará. Dios salvará, librará mi alma del Seol. Él no sabía cuándo ni cómo, pero él sí sabía que Dios no lo iba a dejar ahí. Él sabía que lo iban a sacar. En el Salmo 68:20 dice, Dios, nuestro Dios ha de salvarnos. Esa es la fe de Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos iban a ver sus almas redimidas. ¿Cuándo? No sabían, porque ellos no sabían cuándo venía Jesús. Nosotros sí sabemos, ellos no lo sabían. 69:15 le dice, acércate a mi alma, redímela, sálvala, líbrame a causa de mis enemigos, que dijo en el libro de Oseas. Dice lo siguiente, de la mano del Seol los redimiré y los libraré de la muerte. ¿A dónde aparece eso? Eso aparece en Apocalipsis 1:19, cuando dice que Jesucristo, 18, cuando Jesucristo tiene las llaves de la muerte y las llaves del Hades. Jesucristo desciende a las partes bajas de la tierra a arrebatar las llaves de la muerte y a arrebatar las llaves del Hades.